Saludos, compañeros del segundo año en la carrera de Derecho, Estudios a Distancia de la UNAYES San Carlos. Nuestro equipo está conformado por Eunice Castillos, Víctor Linares, Aníbal Laya, Jairo Parra y su servidor, Elvis Domínguez. En esta oportunidad abordaremos el tema de cómo era el ordenamiento jurídico en Roma. Iniciemos. Bueno, iniciando nuestra posición, abordaremos el punto del derecho romano, ya que el derecho romano es una materia fundamental para la formación del jurista moderno, ya que trae sabias enseñanzas del derecho de la Roma clásica. Es el derecho que fundamenta la legislación civil en gran parte de Europa y en Latinoamérica. Este derecho, aunque ya no se encuentra vigente, se sigue invocando en los juzgados, sobre todo cuando el derecho tiene lagunas y cuando se requiere reforzar los articulados del Código Civil, con las doctrinas de Ulpiano, Paulo, Modestino y demás jurisdictores. Los romanos elaboraron su derecho con gran sencillez, resolviendo los problemas que se les presentaban con la mayor simplicidad. No generalizaron, intentaron formular hipótesis, huían de las definiciones, aunque en algunos casos la hayan hecho. Por su situación y extensión, el derecho romano recoge y refleja en su evolución grandes y profundas crisis que han cambiado el curso de la historia antigua. El derecho romano es la conciencia del derecho. El estudio del derecho romano es importante por ser antecedente de nuestro derecho civil. Su estudio acostumbra a la mente y a ir adquiriendo un sentido jurídico profesional. Estructura a todo el derecho civil hispanoamericano y a gran parte de Europa. A pesar de los siglos transcurridos, el gran imperio romano hasta hoy en día es la influencia de muchos aspectos culturales, religiosos, académicos que siguen vigentes en la actualidad. Bueno, en nuestra posición nombramos que íbamos a hablar sobre el ordenamiento judicial. Bueno, en los tiempos de Roma, el ordenamiento judicial, el fundamento jurisdictorio, o lo llamaban ellos en latín jurisdicción, era el imperio, que era el poder que daba un emperador. Pues. En primer lugar, se debe señalar que el origen etimológico de la palabra imperio deriva del verbo imperio, que es mandar, dar órdenes, reclutar, dominar, ejercer. Bueno, en pocas palabras, ordenar. Así fue utilizado en Roma para definir con precisión el poder del rex, que era el poder supremo que existía en Roma, aquella autoridad máxima, a quien a la vez se desempeñaba como el jefe de los ejércitos, como magistrado judicial y como alto sacerdote encargado de velar y regular el cumplimiento de las ceremonias de cultos públicos. Entonces el imperio se refiere también a la fuerza o a la coerción para imponer la decisión, en este caso el nuestro, el judicial, y que en un primer momento va a ser facultado por un magistrado. Así pues, el iudex privatus decidía, que es un juez privado, decidía a quién le asistía la razón en una determinada contienda, siendo el magistrado el investido del imperio para hacer cumplir la disposición final. La organización judicial. La organización judicial se dividía en dos fases, el jus y el judicium. El jus, que lo desarrollaban ante un magistrado, y el judicio, que se desarrollaba ante un juez. ¿Cuáles eran las potestades de los magistrados romanos? Bueno, los magistrados tenían, yo diría, 4 atribuciones, que era el imperium meru, la jurisdicción y el imperium mictum, que es la combinación de los dos. Y además tenían unas atribuciones especiales. El imperium meru era un poder de administración con derecho a imponer castigo, pero sin atribución judicial. La jurisdicción era el poder del magistrado de publicar reglas aplicables, organizar la instancia y enviar partes ante un juez. El mixto era el poder que incluía el administrativo y el de jurisdicción, que solo tenían los magistrados superiores como poder. Luego había un cuarto, que eran unas atribuciones especiales que eran derivadas de la ley, las cuales eran apoyadas por una constitución, tales como ellos tenían atribuciones para nombrar tutores, autorizar ventas de inmuebles suburbanos y pertenecientes a cualquier
personas en ese entonces. Existían dos clases de jueces, los decembirros y los centumbirros. Los decembirros eran los que jugaban los procesos sobre la libertad y ciudadanía, y los centumbirros eran los que conocían el estado de las personas, las propiedades y sucesiones. Había una conceptualización entre proceso y procedimiento. El proceso es la progresión, las etapas sucesivas de un procedimiento. Es la suma de los actos por medio de los cuales se constituye, se desarrolla o se termina una relación jurídica. Y el procedimiento significa solo la composición externa, formar del desarrollo del proceso o de una etapa de este, pero no comprende las relaciones jurídicas que establecen entre el sujeto del proceso y la finalidad compositiva de él. Los procedimientos en Roma, históricamente había dos clases de procedimientos, que eran ordinarios y extraordinarios. En los procedimientos ordinarios estaban las legis acciones, que correspondían al periodo arcaico. Luego seguía el procedimiento formulario, luego de mediados del siglo II a mediados del siglo III. Los procedimientos ordinarios se caracterizaban porque tenían dos etapas, injuri y apud iudice. El injuri, que lo desarrollaba un magistrado romano en Roma, que era un pretor; en Italia, que era el delegado de las provincias, pues, por los gobernadores, ante los gobernadores. Y el apud iudice, que era un juez, que podía ser unipersonal o de un tribunal. Esta etapa ya terminaba con la dictación de una sentencia. Los procedimientos en general se clasificaban en públicos y privados. Los procedimientos civiles romanos, la historia nos dice que habían dos etapas. Uno, el ordo judiciorum privatium, que es donde prevalecía la actividad de las partes, y la sentencia se deriva de la litis contactexio. Incluía dos procesos, la legis actiones y el procedimiento formulario. La legis actiones, que es el proceso caracterizado por la tramitación oral y solemne, las cuales también tenían varios tipos, que era el sacramentum, el judicis vel arbitrius postulectum, el condition, el manus intellecto, iniectio y el pignoris carpio. Y luego estaba el procedimiento formulario, que, bueno, como su nombre lo dice, fórmula, en la cual era establecida la letis contactexio, es decir, los términos en los cuales quedaba establecida la cuestión, el caso, el litigio, la discusión que se estaba llevando a cabo. Luego el cognitium extraordine, que era un procedimiento caracterizado por su régimen monofásico. El procedimiento lo llevaba adelante un magistrado, sino un funcionario público, o sea, en vez de llevarla adelante un pretor, la presidía un juez. El procedimiento régimen era una tasa de justicia que habría que pagar para litigar, que todavía está en vigencia de hoy en día. Yo voy a hablar del procedimiento de las leyes de acción, denominada en este caso como el procedimiento de las legis actionis. Es un procedimiento que se efectúa en un proceso muy formal, en el que se argumentan las declaraciones verbales que son regulados por el ius civile y al que solo podían acudir los ciudadanos romanos. Sus caracteres se desarrollan en dos fases. Una es el in iuri, que significa ante un magistrado, es decir, un magíster, el cual consiste en un experto en materia de leyes, que inicia y encausa el proceso hasta la siguiente fase a ejecutar. Por otro lado tenemos el apud iudicem, que significa ante un juez, iudex. Este no es experto en derecho. En esta fase se practican las pruebas y dicta sentencia condenando o no al demandado. Es importante destacar que en esta las sentencias son inapelables, es decir, no se puede apelar, no puede presentar recursos para dicho caso. Tenemos también las clases de estas leyes. Tenemos primero la legis actio sacrament, que significa acción de apuesta sacramental. Esta acción es una de las acciones más antiguas y consistía en una apuesta sacramental, lo que significa
que el que perdía el juicio debía pagar una cantidad de dinero, por eso era un sacramento, previamente establecida en concepto de pena y a favor del pueblo. Luego tenemos la legis actio per iudicis, arbitriva, postulation. Significa acción de ley por petición de juez o árbitro. Aquí ya no existe la apuesta sacramental. Sin embargo, se limita a pedir al magistrado el nombramiento de un juez o un árbitro, como consecuencia de que el demandado no acepta pagar la deuda que reclama el demandante, surgida en este caso por un demandante. Tenemos también el legis actio per conditionem, que significa acción de ley por condición. Esta surge desde el siglo II y III a.C. y se extendió su utilización en la era para reclamar cualquier otra cosa cierta. Y ante la negativa del demandado de reconocer una deuda, el demandante, sin tener que expresar el motivo de su reclamo, simplemente solicitaba la comparecencia del demandado a los 30 días con objeto de elegir al juez. Tenemos por otro lado el legis actio per manus injectionem, que significa acción por apresión corporal. Esta es una acción ejecutiva, tan antigua como la legis sacrament, es decir, proviene también de esa época y se ejercitaba en dos fases. Una, cuando el demandado no cumplía la sentencia dictada por el juez, se le condenaba a pagar al demandante. Claro está, que solo se podía ejercitar pasados los 30 días a partir del pronunciamiento de la sentencia. Y dos, si había producido la confessio in iure, es decir, cuando el demandado confesaba ante el magistrado durante el desarrollo del proceso de que el demandante tenía razón en lo que pretendía. En la tramitación procesal general tenemos dos fases, la in iure, que significa ante el magistrado, expuesta en la primera etapa de mi exposición, y la apud iudicem, que significa ante el juez, también se expuso en ese momento. Pero si bien continuamos en este estudio, nos vamos a encontrar con la legis actio per sacramentum. Si recordamos anteriormente, dije que consistía en una apuesta sacramental, o sea, el que perdía el juicio debía pagar una cantidad de dinero. También tenemos la legis actio per sacramentum in personam, que se utilizaba para reclamar un derecho de obligación y por tanto llevaba un carácter personal en la medida que solo se puede reclamar a la persona de la que exigimos un comportamiento determinado. Tenemos también el legis actio per conditionem. En su carácter abstracto, esta acción, es decir, que no va a ser necesario que se exprese la causa jurídica con base en la cual se reclama por parte del demandante, bastando con la simple afirmación por del derecho que le asista. Tenemos también la legis actio per manus injectionem. Esta se utilizaba en cierta manera la presión corporal, dicho de otra forma, el manus injectionem, tal y como acabamos de ver en aquellos supuestos previstos por alguna ley, como por ejemplo para la ejecución de sentencia en virtud de lo dispuesto en la ley de las tablas. Tenemos también el legis actio per pignoris capiamen. Esta acción también fue expuesta anteriormente. Si recordamos, en esta, los acreedores que no han obtenido el cobro de sus créditos se apoderan de bienes del deudor en presencia de testigos.